dirige en el día de hoy. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Tomás, uno de los 12 llamado el mellizo, no estaba con ellos cuando vino Jesús. Los otros discípulos le dijeron: hemos visto al Señor. Pero él contestó: hasta que no vea la marca de los clavos en sus manos y no meta mis dedos en el agujero de los clavos y no introduzca mi mano en la herida de su costado, no creeré. 8 días después, los discípulos de Jesús estaban otra vez en casa y Tomás con ellos. Estando las puertas cerradas, Jesús vino, se puso en medio de ellos y les dijo: la paz esté con ustedes. Después dijo a Tomás: pon aquí tu dedo y mira mis manos, extiende tu mano y métela en mi costado. Deja de negar y cree. Tomás exclamó: tú eres mi Señor y mi Dios. Jesús replicó: ¿crees porque me has visto? Felices los que no han visto, pero creen. Lo proclamado, hermanos y hermanas, es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos y hermanas, de la 13ª semana del tiempo ordinario en nuestro calendario litúrgico, hoy celebrando la fiesta de Santo Tomás, apóstol de nuestro Señor Jesucristo. Y estamos en el Evangelio de San Juan, precisamente en el capítulo 20, versículos 24 al 29, donde precisamente pues es el momento aquel glorioso de Pascua, de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Estamos dando un viaje hacia atrás al recordar pues lo de Tomás, el apóstol de nuestro Señor. Y claro, tenemos gran enseñanza por parte del apóstol en su situación y en lo que él vivió, en su experiencia, en esos momentos de la gloriosa resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Miren, hermanos y hermanas, yo creo que uno de los actos de fe, de creer, de ser creyentes que nosotros hacemos en nuestra vida, y esto lo digo para que nosotros confiemos en el potencial que tenemos para creer. Porque con Tomás lo que vamos a ver es que como que no cree en el potencial que tiene para creer, sin haber visto, y cree que su potencial para creer es débil y quiere pues ver para creer. Su potencial es grande, el de Tomás, hermanos y hermanas, y por lo tanto, en vez de fijarse en el potencial que tiene de creer, concentra todo lo que tiene en aquello que es tal vez la duda, la sospecha, que es un potencial más bajo. Y entonces, hablándote del potencial que tenemos para creer, uno de los grandes o de las grandes profesiones de creer y de fe que nosotros hacemos es verdaderamente cuando no dudamos acerca de que nuestro papá es nuestro papá y de que nuestra mamá es nuestra mamá. Piensa por un momento en eso. Gran acto de profesión de fe, de seguridad, y un potencial enorme tenemos nosotros en la vida para creer sin haber visto, cuando entendemos que mi papá es mi papá y mi mamá es mi mamá. Si fuéramos a buscar pruebas, hermanos y hermanas, ¿qué te van a traer? ¿Una foto de tu madre encinta? ¿Cómo tú puedes garantizar que el que está dentro de ese vientre eres tú? ¿Qué tú vas a buscar? ¿Una foto de cuando tu mamá dio a luz y te tiene en sus brazos apenas minutos de haber nacido? Y te dice: mira, ese que está ahí con tu mamá, ese bebé pequeño, ese eres tú. Bueno, ni me parezco a él. No es suficiente prueba, ¿verdad? ¿Qué vamos a buscar, hermanos y hermanas? Un video, como hoy en día se hacen en la sala de parto, donde se traduce en visión todo lo que ocurre en el alumbramiento, y estando a veces hasta el papá presente, no solamente médicos y enfermeras. Hemos grabado esto para la historia y nos lo enseñan. Hermanos y hermanas, nosotros no pedimos nada de eso. Todo el viaje de la vida, de ser hijos y de ser hijas, estamos sin cuestionar la veracidad y la creencia de que este es mi papá y esta es mi mamá. De hecho, no exigimos pruebas. A veces en la vida sabemos de hombres y mujeres, niños y niñas que han sido adoptados, ¿verdad? Cuando son pequeños. Luego, más tarde en la vida, se les dice, para que entiendan: pues mira, yo no soy tu verdadera madre, yo no soy tu verdadero padre. Nosotros te adoptamos cuando tenías 3 meses, cuando tenías 7 meses. Nosotros te adoptamos.
Y usted sabe que ese muchacho, esa muchacha, aunque le digan, pues yo no soy tu papá verdadero, biológico, yo no soy tu madre biológica, sino que somos tus padres adoptivos. Muchos de ellos dan un testimonio precioso. Eres mi papá, eres mi mamá, y no lo cuestiono. Estamos hablando de que tenemos el potencial de creer. Hoy con Tomás, hermanos y hermanas, yo quiero hablar acerca de eso, porque conocemos a Tomás más por su falla que por su logro, ¿no? Conocemos a Tomás pues por el fracaso de la incredulidad, de la negación, que tal vez por el éxito de creer sin haber visto. Y es triste que esto ocurra, ¿no? Lo conocemos más por su incredulidad. Y de hecho, lleva ese apodo, Tomás, el incrédulo. Nosotros tenemos que superar a Tomás, hermanos y hermanas, y eso es lo que vamos a tocar hoy en la fiesta de Tomás, el apóstol de nuestro Señor Jesucristo, para nosotros trabajar con nuestro potencial, hermanos y hermanas, el potencial que tenemos para creer. Acuérdate que creer o no creer es un acto decisivo en mi vida, es un acto optativo. Yo opto por creer o yo opto por no creer. Y si yo opto por no creer y si yo elijo no creer, todo mi sistema está programado para no creer. Si yo opto y elijo por creer, todo mi sistema estará movido hacia el creer. Acuérdate de eso, hermanos y hermanas, es una opción la que tenemos nosotros. El problema no está en Dios, si existe o no existe, hermanos y hermanas, porque Dios existe y nosotros partimos como creyentes desde ese punto de vista. El problema no está en la existencia de Dios, sino que está en la elección del ser humano de si cree o no cree, porque el hecho de que tú no creas no va a dar una consecuencia de que Dios no exista, es que simplemente has decidido no creer. Y con eso vamos a trabajar un poco en el día de hoy. Para entender el Evangelio de hoy, hermanos y hermanas, que nos tiene la iglesia para nuestra reflexión y nuestra meditación, es bueno movernos un poquito antes de los versículos que estamos considerando, que nos sirve de introducción para entender el punto de vista que yo quiero hoy tocar como enseñanza de la palabra de Dios. Claro está, estoy movido por la idea fuerza, que no se me olvide. La idea fuerza es esta, hermanos y hermanas, no creer es un asunto espiritual, no tanto un asunto intelectual. Y mira cómo lo estoy poniendo, ¿no? El no creer es un asunto, un issue, una problemática espiritual, no necesariamente intelectual. Y vamos a desarrollar ese tema también en el día de hoy en la reflexión. Si nosotros vamos a este mismo Evangelio, capítulo 20 del Evangelio de San Juan, y nos movemos en el versículo 17b, hasta el 18, es el encuentro que tiene María Magdalena con Jesucristo resucitado. Pero ¿por qué te tengo que traer esto? Escucha lo que dice ahí, ¿no? Luego de que María se encuentra con Jesús resucitado, no lo conoce, lo confunde con el hortelano y entonces en un momento dado pues lo reconoce cuando la llama a ella por su nombre. Entonces Jesús le dijo a María Magdalena, pero vete donde mis hermanos y diles, subo a mi Padre, que es Padre de ustedes, a mi Dios, que es Dios de ustedes. María Magdalena se fue y dijo a los discípulos, he visto al Señor y me ha dicho esto, lo que le dijo anteriormente. Ahora, ¿por qué te señalo esto, hermanos y hermanas? Porque los discípulos, hermanos y hermanas, no le creyeron a María Magdalena realmente. Lo que la historia bíblica nos dice es que no le creyeron a María Magdalena por muchísimas razones, porque podía haber un prejuicio de que era una mujer, porque María estaba autosugestionada o estaba dentro de un estado de situación emocional, hermanos y hermanas, que todavía estaba impactada por el hecho de la muerte tan violenta de Cristo aquel Viernes Santo. Pero de hecho, al no creerle a María Magdalena, hermanos y hermanas, la comunidad de los discípulos está en miedo, está insegura, está indefensa. Eso es lo que tienen
por la falta de creencia, por el haber elegido no creerle a María Magdalena. De hecho, todos estaban metidos dentro de un sistema de no creencia, porque uno esperaba que cuando María Magdalena fuera a la tumba, exclamara, hermanos y hermanas, aleluya, Cristo resucitó, porque el sepulcro está vacío. Pero nosotros no vemos ese tipo de confesión y de aleluya por parte de María Magdalena. Todavía estaba ella como incrédula también, hermanos y hermanas. De hecho, Pedro entró con Juan al sepulcro y Pedro, hermanos y hermanas, se movió como si fuera un investigador y miró aquí y vio que el sepulcro, pues la piedra estaba removida, entró, chequeó, investigó, vio que pues mira, han puesto los pañitos por aquí, Cristo no está, pero no dijo nada, ni dijo aleluya, Cristo resucitó. El sepulcro, o sea, las palabras de María Magdalena no los están moviendo hacia a la creencia, y el sepulcro vacío tampoco los está moviendo. De hecho, hermanos y hermanas, el único que entra a la tumba, y podríamos decir que tampoco dijo aleluya, pero que vio y creyó, fue Juan. Él fue el único que vio y creyó. O sea, esto está vacío, esto es signo de que Cristo está vivo. Entonces, es Juan nada más. La piedra del sepulcro, hermanos y hermanas, no fue removida por los ángeles para que Jesús saliera. Si resucitó, ¿tú crees que Cristo no tiene el poder para mover una piedra? La piedra del sepulcro está removida no para que Jesús salga, sino para que los discípulos entren, para que vean y comprueben que el cuerpo de Cristo, si no está allí, tampoco es que se lo robaron, como pensó María Magdalena, sino que se ha movido a la tierra de los vivos, está vivo, no está muerto y ha resucitado de entre los muertos. La comunidad, ante toda esta situación, al elegir, hermanos y hermanas, no creer, miren todo lo que se cae. Cuando elegimos no creer, en miedo, en inseguridad, y hasta nos vemos indefensos. Eso es lo que pasa. Cristo quiere resolver esta situación, especialmente con su comunidad, que son los primeros apóstoles, ¿no? Los primeros discípulos. Por eso las apariciones de nuestro Señor Jesucristo. El anuncio de María Magdalena, ten en mente esto y por esto lo señalamos, no les libra del temor, no les basta con el sepulcro vacío porque eso no les da seguridad. Y aquí se están moviendo hacia una búsqueda de la presencia de Dios, que puede ser, hermanos y hermanas, la presencia real de nuestro Señor Jesucristo probablemente les iba a dar seguridad. Ante María Magdalena, como que pues no creemos en lo que ella dice, como si fuera un rumor, como si fuera un chisme, como si fuera una mala interpretación de la realidad, una fantasía que están viviendo María Magdalena en el shock de lo que ha ocurrido en el hecho del Viernes Santo. Todo eso, hermanos y hermanas, ocurre en nosotros cuando elegimos no creer. Y acuérdate que el no creer no es de alguna forma un asunto de si Dios existe o no existe. Es un asunto mío que yo he decidido no creer y todo mi sistema se mueve en torno a eso. Por lo tanto, si nos movemos en introducción a los versículos 18 y 20, mira lo que dice. María Magdalena se fue y dijo a los discípulos, he visto al Señor, me ha dicho esto. Ese mismo día, el primero después del sábado, los discípulos estaban reunidos por la tarde con las puertas cerradas por miedo a los judíos. Pues no creer. Llegó Jesús, se puso en medio de ellos. Esto es lo que hace Jesucristo, se aparece y les dijo, paz esté con vosotros. Es un típico saludo de los judíos, shalom en la entrada, shalom en la salida, cuando llegaban y cuando se iban. Pero les ofreció la paz. Que la paz tranquiliza, que la paz saca a uno de la ansiedad y de la angustia, ¿no? Dicho esto, les mostró las manos y el costado. Y los discípulos se alegraron mucho al ver al Señor. Los discípulos, allí estaba Pedro, allí estaba todo el mundo, menos Tomás, hermanos y hermanas. Pero fíjate el hecho que ocurre aquí. Le muestran a ellos los signos, ¿no? De que este que ha resucitado es el mismo que había sido crucificado. Y este punto es bueno para nosotros, hermanos y hermanas. Cristo se aparece en la comunidad para que crean, para que estén seguros, para que en ellos habite la paz.
Eso es la bendición que trae el creer, cuando yo opto por creer y cuando yo no opto por dudar. Aquí, cuando Jesucristo se aparece ante una comunidad que está devastada por el impacto de lo que han sufrido el Viernes Santo, que puede ser cualquier problema que yo tenga en la vida que me sacude, que nunca lo había vivido, hermanos y hermanas, lo que pueda ser una enfermedad, un accidente, la muerte de alguien incluso. Esos choques, hermanos y hermanas, ciertamente nos descomponen a nosotros y nos dejan como incrédulos ante muchas situaciones. Cristo, al aparecerse ante una comunidad que ha sufrido este golpe tan fuerte, hermanos y hermanas, se convierte en el centro, está en medio de ellos. Jesucristo se convierte en el punto de referencia, es fuente de vida, y no solamente fuente de vida, es también fuente de unidad, hermanos y hermanas, para cada uno de ellos. Eso es lo que hace Jesucristo, ¿no? El versículo 20 y 22 nos dice mucho acerca de esto. Dicho esto, le mostró las manos y el costado. Los discípulos se alegraron mucho al ver al Señor. Jesús les volvió a decir: la paz esté con ustedes. Como el Padre me envió, así los envío yo también. Dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo: reciban el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, hermanos y hermanas. El soplo del Espíritu Santo. El que cree recibe este soplo del Espíritu Santo. ¿Qué es este soplo del Espíritu Santo en este momento que estamos nosotros hablando? Ese soplo del Espíritu Santo es la nueva vida. Acuérdate que Dios sopló sobre Adán para que tuviese vida, para que aquello que había creado, el ser humano, la criatura que nace por fruto de su amor, porque no es un Dios egoísta, y yace sin vida, unos pulmones que no respiran, un corazón que no late, unas venas cuya sangre no está circulando por el cuerpo, hermanos y hermanas, unos ojos que no ven. Entonces, cuando Dios sopla, da el soplo de la vida. Así están los que no creen, como muertos, hermanos y hermanas, yacen con todos los sentidos, pero no los pueden utilizar porque han decidido no creer, porque han elegido la incredulidad, porque están metidos en la negación y no en la afirmación. ¿Te das cuenta? Necesitamos ese soplo del Espíritu Santo, hermanos y hermanas, que es lo que provoca fuerza para enfrentar precisamente las cosas en el mundo que nos sacuden, hermanos y hermanas, y que de alguna forma muchos de los golpes de la vida, sufrimientos, angustias, ¿no? Muchas de las cosas que tenemos que enfrentar nos llevan a caer en la tentación de no creer. Y por eso necesitamos ese soplo de vida por parte de Cristo. Incluso el propio miedo a la muerte. Cuando tenemos fe, cuando creemos, cuando elegimos, ya no le tenemos miedo a la muerte. Ahora, Cristo asegura que nadie le podrá quitar la vida. Hermanos y hermanas, ese soplo del Espíritu Santo hace mucho sentido con lo que dice Juan en el versículo 20 del capítulo 16. Ahora sienten tristeza. Lo dijo antes del Viernes Santo y antes de la resurrección. Pero yo los volveré a ver y su corazón se llenará de alegría y nadie les podrá arrebatar ese gozo. Ese es el gozo de creer, el gozo que trae el soplo de la vida. Elegir no creer, elegir negar las cosas espirituales, las cosas de Dios, hermanos y hermanas, es una disminución, es no hacerle caso al potencial, la ganancia que tiene el potencial en ti. Cuando tú te arriesgas a creer, te estás arriesgando a desarrollar el potencial que hay en ti de ganancia en toda tu vida, ¿no? Porque no solamente estás diciéndole sí al Señor que existe, que creo en ti, que eres mi Señor, que eres mi Salvador, sino que a la vez que yo creo, hermanos y hermanas, hay un potencial que se abre de beneficio para mí como persona, de poder enfrentar la vida con una nueva actitud, con una nueva defensa, con una nueva conducta, con unos nuevos sentimientos, con unas nuevas aspiraciones, con una nueva energía. ¿Me estás entendiendo? Porque hay una renovación total en nosotros, hermanos y hermanas. Esto es ponerle fin a todo lo que nos atribula cuando no negamos, cuando dejamos de negar y cuando creemos. La comunidad, hermanos y hermanas, que estaba allí por este soplo del Espíritu Santo, por la paz que Cristo les desea, al creer, hermanos y hermanas, es transformada por el Espíritu de Dios.
Ese es el potencial que tiene el creer. Cuando yo creo, ese potencial es transformado, duplicado, triplicado, hermanos y hermanas, por la gran fuerza del Espíritu Santo que me transforma. Ya yo no soy el mismo. Estoy en el mundo, pero voy a enfrentar las cosas, hermanos y hermanas, de distinta manera. Tenemos que tener esto en mente, hermanos y hermanas, hacerlo nuestro. Ahora entramos. Esa es la introducción, hermanos y hermanas. Tenía que decirte esto para que pudiéramos entender lo que pasa con Tomás y a quien estamos recordando hoy, que nos inspira, en que nos ayuda. Porque tenemos que superarlo a él hasta cierto punto. Pues ya hemos visto por qué tenemos que superarlo a él. Este asunto de ver las manos, hermanos y hermanas, atravesadas por los clavos, los pies atravesados por los clavos, el costado atravesado por la lanza, está aquí, en los versículos 24 al 25. Tomás, uno de los 12 llamado el mellizo, no estaba con ellos cuando vino Jesús. Mira todo lo que se había perdido Tomás. ¿Dónde estaría Tomás metido, hermanos y hermanas? ¿Qué tipo de discípulo era Tomás? Que no estaba en comunidad, que no estaba con los discípulos. Todo lo que se perdió Tomás, hermanos y hermanas, la paz de Jesús, el soplo de vida, la aparición de Jesús y sobre todo que les enseñó las marcas a esos discípulos. Les enseñó a ellos, a esos 10 discípulos, hermanos y hermanas, que él, el resucitado, era el que estaba colgado. Que hoy, domingo de resurrección, yo soy el mismo que era el viernes de la muerte. En todo eso, hermanos y hermanas, se lo había perdido Tomás. Los otros discípulos le dijeron, hemos visto al Señor. ¿Ah? Nosotros hemos visto al Señor. Y ahí lo dejan, hermanos y hermanas. Lo que está exigiendo Tomás, hermanos y hermanas, son las pruebas. Lo que está exigiendo Tomás son las evidencias de la pasión y de la muerte, del Viernes Santo, ¿no? Ahora, Tomás se va a llevar una sorpresa porque esas pruebas, hermanos y hermanas, ya es domingo de resurrección y se han convertido en signos del amor de Cristo por nosotros hasta el extremo que nos amó. Y en la victoria de un Cristo victorioso, que la muerte, hermanos y hermanas, no pudo con él. Miedo a la muerte, hermanos y hermanas. ¿Qué hay encerrado en eso cuando no creemos? Porque eso está también aquí en ello. Ahora nadie les quitará la vida. Recuerda lo que dice nuestro Señor Jesucristo. Hay que tenerlo en mente. ¿Hacia dónde nos movemos nosotros con lo que estamos buscando? En esa negación, en esa incredulidad. Estamos cayendo, hermanos y hermanas, en la vida sin sentido, en la vida que no entendemos, en la vida corta que termina en el cementerio, en la desesperanza, en la deshumanización de un pueblo que permanece en la incredulidad y no da el paso hacia la credulidad para mejorar, para entender, para vivir mejor. En el versículo 25, hermanos y hermanas, estas son las palabras de Tomás. Pero él contestó, hasta que no vea la marca de los clavos en sus manos, no meta mis dedos en el agujero de los clavos y no introduzca mi mano en la herida de su costado, yo no lo voy a creer. Claro, porque eso era lo que los discípulos habían visto primero. Entonces se los enseñó a ustedes, yo también quiero que me lo enseñe a mí, ¿no? Eso es lo que está buscando, sobre todo, Tomás. Hermanos y hermanas, Tomás se resiste a creer por todos los medios. A pesar de que tiene de testigos a sus compañeros, a sus amigos que son los discípulos. A pesar que está viendo una comunidad ahora alegre, en aleluya y gloria a Dios, porque Cristo ha resucitado, que han sido transformados por el soplo de vida que les ha dado nuestro Señor Jesucristo. Este Tomás es serio, hermanos y hermanas. Exige prueba individual, a mí, que sea a mí, una prueba extraordinaria, que no sea la ordinaria. Los discípulos solamente vieron las manos, el costado, los pies. Pues yo no quiero solamente verlo, yo quiero meter mi dedo en la mano, mi mano en el costado, y eso es lo que yo quiero ver. O sea, algo extraordinario, hermanos y hermanas. Es un testaduro. Una vez lo citamos aquí hace poco y decíamos que Tomás es ese tipo de persona que no quiere hablar con los empleados, sino que quiere hablar con el jefe, con el dueño.
con el patrón, con el amo. No se conforma, es exigente, hermanos y hermanas. El incrédulo va por ese camino, hermanos y hermanas. Se vuelve exigente en lo que quiere, pero es parte de su negación. Opta en una forma para justificar a través de todas esas dudas y de esos pretextos, hermanos y hermanas. Lamentablemente no sabe lo que se está perdiendo. Pero el empujar esto a Jesucristo, de que venga Él y me haga a mí lo que le hizo a ellos, que me enseñe la prueba, que me enseñe la evidencia y que me dé más de lo que le dio a ellos, que es que, pues, tocarlo, ¿no? Meter los dedos, hermanos y hermanas. Hay un asunto aquí, que Tomás está haciendo mucho énfasis en el Cristo Maestro, en el Jesús Maestro, en el Cristo Mesías. Y eso fue antes del Viernes Santo. El énfasis ahora que está haciendo la comunidad que vio y creyó, hermanos y hermanas, es en el Jesús resucitado, ¿no? Es en el Jesús, hermanos y hermanas, que ha vencido la muerte. Y Tomás está pidiendo más que María Magdalena y Jesús se lo concede. Fíjate hasta dónde llega Jesús para lograr que este hombre deje de negar. Porque acuérdate que María Magdalena lo quiso tocar y se le acercó y lo tocó. Y Jesús le dijo en el versículo 17 de este capítulo 20, Jesús le dijo, suéltame, pues aún no he subido al Padre. O sea, ni te agarres de mí ni me toques, espérate. Yo no soy ya el Cristo de antes. Aquella amistad que tuvimos, aquello que éramos antes, ha cambiado. Ya yo estoy en mi nueva etapa, ya yo estoy en el cuerpo glorificado, glorificándome, purificándome. Ya yo estoy dando ese paso que es importante en mi vida. Pero Jesús a Tomás, hermanos y hermanas, le concede lo que no le había concedido a María Magdalena. Pues aquí está, le dirá, para que toque y entre entonces en contacto, hermanos y hermanas, con lo que viene dudando. Por lo tanto, hermanos y hermanas, ocurre el encuentro de Tomás con Jesús. Y esto es de película. Ocurre el encuentro de Tomás con Jesús, versículos 26 al 27. 8 días después, los discípulos de Jesús estaban otra vez en casa y Tomás con ellos. Ya llegó Tomás. Estando las puertas cerradas, Jesús vino, se puso en medio de ellos. Otra vez Jesús, el centro, en medio de la comunidad de los que creen. Después le dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos. Extiende tu mano y métela en mi costado. Deja de negar y cree. Esa frase me gusta más que deja, no seas incrédulo y cree, como dicen otras traducciones. Deja de negar y cree. Porque el incrédulo lo que hace es eso, ¿no? Su alma, su mente, sus fuerzas, todo cuanto es el ser espiritual, emocional, está metido en la negación. Y esto es fuerte para llevar y hacer la transición de la negación hacia la afirmación. O sea, que la negación viene como de negativo, negativo, hacia lo que es positivo, que es afirmar. Es un proceso, hermanos y hermanas, bien grande que hay que hacerlo. Nosotros tenemos que pensar en otras personas, ¿verdad?, que tenemos cerca que no creen, ¿no? A veces hay que invertir mucha energía y mucho espíritu de convencimiento, hermanos y hermanas, para que las personas lleguen a entender y a creer en aquello, hermanos y hermanas, que no creen, o que están negando, o que han decidido, pues, no creer. Ahora, hermanos y hermanas, aquí hay algo importante que no tenemos que pasar por alto en torno a ese encuentro, hermanos y hermanas, de Jesucristo con Tomás. Y es precisamente el hecho de que la Escritura en ningún momento dice que Tomás metiera el dedo en la llaga de las manos, la mano en el costado de nuestro Señor Jesucristo. Y esto es importante saberlo. No llega Tomás a tocar a Jesús cuando esa fue la condición que él puso, sin la cual yo no doy el paso del negar al afirmar, del creer, del no creer al creer. Esa fue la condición que él puso, hermanos y hermanas, ¿no? De repente no dice la palabra que hubo eso. Pero Jesús le concedió la oportunidad. Y fíjate cómo son las cosas, ¿no?
el extremo hasta donde puede llegar nuestro Señor Jesucristo. Tomás entonces, cuando se encuentra él, dice el versículo 28, exclamó: tú eres mi Señor y tú eres mi Dios. Cuando vio, creyó. Cuando vio, creyó. Y ya, se le olvidó toda la exigencia, hermanos. Se le olvidó todo lo que estaba condicionando, sin lo cual yo pudiese creer. ¿Qué pasó aquí, hermanos y hermanas? Esta es la transformación. Este es el cambio, el proceso, ¿no? ¿Qué pasó aquí? Cuando Jesucristo encuentra a Tomás y Tomás encuentra a Jesús. Cuando vio Tomás a Jesús, hermanos y hermanas, y vio los signos de su pasión y vio los signos de su muerte del viernes, ahora, 8 días después de la resurrección de Cristo, hermanos y hermanas, ocurre una transformación que no era intelectual, sino que era espiritual. El asunto era totalmente espiritual dentro de lo que era Tomás como persona. ¿Por qué decimos que era espiritual, hermanos y hermanas? Bueno, porque ahora Tomás, en lo que es su espíritu y su interior, se da cuenta, hermanos y hermanas, que estos signos del Viernes Santo en Jesucristo son el mayor signo del amor extremo, con el cual Jesucristo lo amó a él. Revelan, hermanos y hermanas, y le revelaron a Tomás, como también a los otros discípulos, hasta qué punto Cristo nos amó, o los amó, y se dio por ellos toda su vida, especialmente aquel Viernes Santo. Esa transformación espiritual. Por eso te estoy diciendo que, el problema de no creer no es tanto intelectual. Una vez lo intelectual, la razón, es iluminada por lo espiritual, hermanos y hermanas, se entra en el mundo del creer. Se deja de negar, porque no es un problema intelectual, hermanos y hermanas, es un problema espiritual. Y los que son incrédulos, los que son paganos, los que se resisten a creer, hay un problema espiritual que tenemos que resolver en ellos. Hay un problema espiritual porque su negación, porque su incredulidad no resuelve nada. Si Cristo existe o no existe, si resucitó o no resucitó. Es que elegiste no creer. Y como elegiste no creer, no tienes ninguna actitud de moverte hacia el creer, de moverte hacia el sentir, de moverte hacia el experimentar. Todo eso es lo que aprendemos nosotros con el caso de Tomás, hermanos y hermanas. Aquí hay un punto también que tenemos que tomar en cuenta, y a veces el que niega, el no creyente, se mueve hacia el pasado. Tomás se movía hacia el pasado. ¿A quién conocía Tomás? Al maestro. ¿A quién conocía Tomás? Al Jesús histórico, al Jesús que estuvo en la vida terrenal, con el que compartimos 3 años, a ese Jesús que caminó sobre las aguas, ese Jesús que hizo milagros. Yo quiero ver a ese. Pero todo había cambiado, todo había sido transformado. Tienes que verlo ahora con una nueva visión, tienes que verlo ahora con un nuevo espíritu, tienes que entenderlo ahora con nuevos principios, criterios, entendimientos, pensamientos, hermanos y hermanas, porque vas a seguir removiendo la tierra del pasado. Lo hemos dicho aquí en otras ocasiones, ¿no? ¿De qué vale estar sacando las glorias del pasado en el presente? Sacar las glorias de lo que vivimos en un tiempo como cristianos, como católicos, como iglesia. Como el cuerpo de Cristo místico, ¿verdad? El poder de convocatoria que tenía la iglesia, la cantidad de feligreses que venían a la iglesia, y estar todo el tiempo machacando sobre ese mismo asunto. Es el pasado, ya pasó. Concéntrate en el futuro. O sea, es como Tomás. O sea, el Viernes Santo ya pasó. La crucifixión ya pasó. La muerte ya pasó, Tomás. No volvamos atrás. Resucitó, está vivo. Métete en el presente, métete en el hoy. Igual pasa con nosotros. Buscar la iglesia de antes, buscar la iglesia que vivieron nuestros padres, nuestros abuelos, la iglesia con el 90% de los cristianos que confesaban a Cristo. A una iglesia católica hoy en día que anda por el 40, por el 50%, hermanos y hermanas,
Que uno se pregunta, ¿quién le hace caso a la iglesia en la sociedad hoy en día? ¿Quién le hace caso a un obispo, a lo que dice un obispo sobre el aborto, sobre la violencia, sobre la eutanasia? ¿Quién le hace caso a la iglesia? Concéntrate en el hoy, en el presente, en lo que Cristo puede hacer hoy. Tomás, es Cristo que está resucitado. Vamos. Entonces, hermanos y hermanas, no vivamos de las reliquias del pasado. Las reliquias del pasado son vestigios, son pedazos, sobras, remanentes, hermanos y hermanas, pedazos. ¿Por qué tenemos que estar sacando estas cosas? Algo del pasado para yo poder creer, algo anterior, algo antiguo, algo que pertenecía a la iglesia y que ya no tiene. ¿Por qué estar machacando esas cosas, hermanos y hermanas? Tienen un valor sentimental para muchos. Las grandes procesiones, un valor sentimental, hermanos y hermanas, los retiros a capacidad, un valor sentimental, los domingos donde no cabe la gente en los bancos sentados en la misa, la multiplicación de misas, hermanos y hermanas, porque no cabe la gente, la multiplicidad que había de sacerdotes, 2, 3 y 4 sacerdotes por parroquia, hoy en día un solo sacerdote por una parroquia que a lo mejor tiene 3.000, 4.000, 5.000 feligreses, no da abasto. Esas son las cosas, ¿no? Hermanos y hermanas, un valor sentimental. Vamos a trabajar con lo que tenemos, en un espíritu renovado, en un espíritu ciertamente, hermanos y hermanas, de lo que significa Cristo vivo para nosotros, hermanos y hermanas. No estemos buscando lo que queda de una iglesia o lo que queda de un Cristo, hermanos y hermanas, desaparecido, porque esa iglesia de los 40, de los 50, de los 60 ya no existe, no está. Fue un momento, fue un tiempo. El Cristo que estuvo en la tierra ya pasó, ya vivió. Estamos en otro momento y es lo que tenemos que tener en mente, hermanos y hermanas. El versículo 29, finalmente, hermanos y hermanas, que es el que termina señalando lo bendito, ¿verdad? Que somos, lo bienaventurado que somos ante los ojos de Dios. Una bienaventuranza para todos nosotros, no. Desde el 28, Tomás exclamó, tú eres mi Señor y mi Dios. Y Cristo le dice, Jesús le replicó, ¿crees porque me has visto? Felices los que no han visto, pero creen. Somos nosotros. La fórmula que nosotros usamos en las cosas espirituales no es como la fórmula que se utiliza en las cosas intelectuales. Las cosas intelectuales dependen del mundo materializado, las cosas espirituales dependen del mundo que no es material, inmaterial, ¿no? Lo tangible es el razonamiento, es lo intelectual, lo intangible es lo espiritual. Nosotros estamos ahí, en aquello, hermanos y hermanas, que nosotros tenemos que creer para entonces ver. El mundo anda por otra fórmula. Veo y creo. Es método científico. Por lo tanto, por eso es que la fe tiene que ser iluminada, hermanos. La razón tiene que ser iluminada por la fe. La razón iluminada por la fe. Por eso es que yo digo que el problema no está realmente en lo intelectual, sino en llevar lo espiritual a lo intelectual. Es un issue de lo espiritual para que entonces se dé la creencia. Esa bienaventuranza, hermanos y hermanas, para los que no pudimos verlo, para los que no pudimos tocarlo. Y ciertamente, al igual que Tomás, descubrimos en la comunidad también que Cristo vive, que Cristo resucitó, que está en medio de nosotros. Lo descubrimos en la comunidad. Y es bueno pensar en la comunidad eucarística, en la comunidad que celebra la presencia real de nuestro Señor Jesucristo, hermanos y hermanas. Una presencia siempre viva. Una presencia siempre viva. Eso es lo que tenemos que buscar hoy en día. Continuar con eso, lo demás va a venir por añadidura. Vamos a concluir entonces, hermanos y hermanas. Vamos a dejar esto una conclusión positiva para cada uno de nosotros. Mire, hermanos y hermanas, el asunto de Tomás, y Tomás como discípulo sorprende.
Tomás, al igual que muchos de nosotros que podemos caer en la incredulidad o estar en negación, hermanos y hermanas, Tomás tiene la apariencia de ser un discípulo solitario porque no estaba allí con la comunidad el día en que Cristo se apareció. No sabemos dónde está metido. Por lo tanto, parece solitario. En las expresiones que tiene Tomás, como los que niegan y los incrédulos, parece una persona pesimista y por eso se pasa negando, ¿no? Ciertamente que aquí lo que tú y yo tenemos que concluir es que Tomás tiene la evidencia de que Jesús está vivo, hermanos y hermanas. Pero el asunto no está en la evidencia, el asunto no está en la prueba, porque ya se lo han dicho, está aquí, en el corazón. Nos unimos al salmista en oración al Señor. Oremos. Amén y amén. Hermanos y hermanas, el Señor esté con vosotros. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Regresamos mañana con un nuevo evangelio, meditación y reflexión de la palabra de Dios. Todo cuanto hagas hoy y siempre, en el nombre de Dios, para la gloria de Dios y la honra de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Hermanos y hermanas, te va a ir bonito, hermana, te va a ir bonito. Pero sobre todo, oye, vas a ser bendecida, vas a ser bendecido en el nombre de Dios. Te espero mañana.